Emprende con nosotros este maravilloso viaje en el tiempo. Explicaremos a fondo cómo vivieron y viajaron todos sus integrantes utilizando la última tecnología visual que nos permitirá navegar al interior del afamado buque como si realmente hubiéramos estado allí, llevándose a cabo el tour definitivo del Titanic en 3D. Siendo indiscutiblemente el barco más famoso de toda la historia, el Titanic fue realmente una impresionante maravilla tecnológica, económica y artística de su época. Un colosal de todos los mares, este podía transportar de forma cómoda más de 2000 almas hacia cualquier lugar de todo el planeta. Antes de poder emprender esta fascinante travesía juntos, considero prudente primero familiarizarnos un poco mejor con esta majestuosa perla de los 7 mares. El Titanic era categorizado como un barco de la clase olímpica. Solamente hubo 3 buques jamás en esta clase, algunas veces referidas como naves hermanas. Todos conocemos cómo se hundió el Titanic. Pero el Britannic se hundió gracias a una mina durante la Primera Guerra Mundial y el Olympic, por otro lado, tuvo una exitosa carrera de más de 24 años. Las 3 naves eran muy parecidas, solamente unos detalles las diferenciaban entre sí. Cuando el Titanic fue terminado, este fue la nave más grande de todo el mundo, siendo levemente más pesado que su hermano, el Olympic. La nave medía 268 metros de largo. Para poder poner esto en perspectiva, acá la comparamos con el crucero más grande del mundo actualmente, el Wonder of the Seas. Su nombre completo era el RMS Titanic. RMS significa en inglés buque real de correo. Y sí, de hecho cargaba muchísimo correo a bordo. Más adelante les mostraremos exactamente en dónde. La parte delantera del barco era conocida como la proa, la parte trasera como la popa, el lado izquierdo como el babor y el lado derecho como el estribor. El Titanic estaba compuesto de 10 cubiertas a bordo. La más alta de estas era llamada la cubierta de balsas, siendo las inferiores designadas alfabéticamente de la A a la G, pero cada una de estas tenía nombres alternos, así que podrían llamarse cubierta A o de paseo, cubierta B o del puente y así sucesivamente. Las 2 últimas eran conocidas como el sollado y la sentina. Fíjense cómo solo 3 chimeneas están conectadas directamente a las calderas. Esto es para que pueda escapar el humo hacia la intemperie. Esta 4ª chimenea realmente no es necesaria. Sin embargo, más allá de existir por razones estéticas, esta también proporciona ventilación a las cubiertas inferiores. El barco contaba con 2 escaleras principales, la gran escalera delantera y la gran escalera trasera. La gran escalera delantera era la predilecta del barco y bajaba hasta la cubierta E. Aquí podemos ver los elevadores del barco. En todo su esplendor, estos novedosos aparatos se encontraban detrás de la escalera principal delantera y llegaban a un total de 5 pisos de toda la nave. Aquí tenemos la gran escalera trasera, la cual iba solamente hasta la cubierta C. Acá tenemos las escaleras para los pasajeros de segunda clase. Y luego una sola para los pasajeros de tercera clase en toda la popa del barco. Esta se encontraba cerca a la maquinaria de dirección. Es por esto que a la tercera clase se le conocía también como pasajeros direccionales. Las cabinas de los pasajeros de tercera clase se encontraban aquí, hacia las cubiertas más bajas. Aquí podemos ver dónde se ubicaban los pasajeros de segunda clase. Y los de primera clase disfrutaban de las mejores vistas en las plantas más altas del barco. Bueno, y ahora que tenemos una mejor idea de la disposición de la nave, es hora de emprender rumbo a través de cada uno de los niveles, comenzando por el más bajo, la sentina. En la proa del barco se encontraban bodegas de carga y depósitos varios. Habían muchos de estos a través de toda la nave y eran exclusivos de carga comercial, no para equipajes o correos. Estas son las escaleras para fogoneros.
Estas llegaban directamente a sus dormitorios varias cubiertas más arriba. Este pasillo era de uso exclusivo de los fogoneros y los llevaba directamente a las calderas. Lo que nos lleva a las calderas. Estas quemaban carbón para generar vapor, el cual era usado por los motores del barco para poder ponerlo en marcha. El carbón podía ser introducido por ambos lados de las calderas. Tolvas de carbón separaban cada cuarto de calderas. Estas eran llenadas de carbón en puerto antes de emprender rumbo. Los fogoneros eran responsables de mantener las calderas encendidas con carbón. Veamos de cerca cómo eran estas calderas. Gracias a las altas temperaturas y abundante humedad, el trabajo en las calderas era extremadamente arduo. Las calderas eran gigantescos tanques repletos de agua. Estos funcionaban quemando el carbón introducido por este agujero, el cual evaporaba el agua, generando así vapor. Este vapor era direccionado a través de tuberías hasta la popa del barco, donde llegamos al motor de la nave. Este estaba compuesto de 2 motores de combustión interna a vapor. Estos tenían 3 pisos de altura. Aún para los estándares actuales siguen siendo considerados enormes. Veamos estas maravillas más de cerca. Aquí podemos ver las colosales máquinas responsables de mover al gigante. Dentro de cada motor hay 4 cilindros. Dentro de cada cilindro se encuentra un pistón. Cuando ingresa el vapor, este empuja el cilindro de arriba a abajo, lo que da vuelta a un eje central debajo de los motores. Estos ejes se extienden más allá de la popa del barco y se conectan con las hélices. La del medio era propulsada por un motor alterno. El vapor sobrante de los motores principales era llevado al cuarto aledaño que contenía la turbina de baja presión. El vapor mueve el eje central, moviendo así la hélice restante. El vapor restante es llevado a los condensadores, donde es convertido nuevamente a su estado líquido. Esta, ahora convertida en agua dulce, es almacenada en los tanques de agua fresca del barco y era usada para el consumo humano. Y por último, este es el cuarto de motores eléctricos, el cual estaba compuesto por 4 motores eléctricos que también usaban vapor para la generación de electricidad. La noche en la que el Titanic se hundió, esta fue la última parte del barco en inundarse. Los electricistas mantuvieron estos motores en marcha hasta el amargo final. Estos hombres realmente fueron unos héroes. Este es el Sollado. Este solo tiene cubierta utilizable en la proa y en la popa del barco. Acá podemos ver más lugares de almacenamiento, como el lugar de depósito de equipaje de primera y segunda clase, y más importante aún, el depósito de correos. Más que una nave de pasajeros, en la era de preaviación la correspondencia era considerada de los cargamentos más preciados. Es por esta razón que se le denominaba al Titanic buque real de correos, y este es su depósito de correo. Aquí se ubicaba todo lo que necesitara refrigeración de la nave, como también un último lugar de carga en toda la popa. Llegamos a la cubierta G, también conocida como la cubierta baja. Esta es la primera cubierta sobre el nivel del mar. Acá están ubicadas las habitaciones de los fogoneros y otros trabajadores pesados. Las escaleras de los fogoneros nos llevan aquí. Estos eran sin duda alguna los peores aposentos de la nave. Como podemos ver, el aislamiento y la falta de luz natural eran una triste realidad para estos valientes hombres, que quizás tenían una de las labores más duras de todo el barco. Crucemos el pasillo para llegar a las primeras habitaciones de tercera clase. Estas se encontraban ubicadas en las partes menos deseables del barco. Como podemos observar, estas cuentan con acceso de luz natural,
como también mejores condiciones y distribución de espacios comparado a las habitaciones anteriores. Habían 84 habitaciones de tercera clase en todo el barco, y en total, estas podían acomodar 1100 pasajeros direccionales. El siguiente lugar de interés era la oficina de correos, ubicada justo después de cruzar una pequeña área de recreo y antes de llegar a la cancha de squash. Vayamos hacia allá. Esta pequeña plataforma era considerada una de las varias zonas de recreo y reunión para los pasajeros direccionales. Justo aquí adelante se encuentra la oficina de correos, la cual operaba de igual manera que cualquier oficina de correos del Imperio Británico. Esta quedaba directamente sobre el depósito de correos y era la encargada de organizar y cuidar de estos. Y así llegamos a la cancha de squash. A pesar de estar ubicada aquí, este juego era solo accesible para pasajeros de primera y segunda clase. La ubicación se debía a lo ruidoso que podría llegar a ser este pretencioso deporte. Y finalmente acá tenemos más habitaciones de tercera clase, como las vistas anteriormente, con su respectiva plataforma de recreo en la mitad. Esta es la cubierta F, también conocida como la cubierta intermedia. Más tripulación duerme aquí, como también tenemos más habitaciones de tercera clase, y junto a estas se encuentra la piscina. El Titanic fue uno de los primeros barcos en tener una piscina, en especial una de este tamaño. Esta era solo accesible para pasajeros de primera y segunda clase, y estos tenían que pedir un turno con previo aviso para poder usarla. Junto quedaba el spa. Este estaba compuesto por varias salas de masajes con duchas a presión, una cámara de bronceo eléctrica y el impresionante y hermoso baño turco, el cual estaba decorado al estilo árabe marroquí y era de uso exclusivo de los pasajeros de primera clase. Siguiente nos topamos con el espacioso comedor de tercera clase. A pesar de ser el comedor más humilde de todo el barco, este igualmente ofrecía servicio de primera categoría a la mesa para cada uno de los pasajeros direccionales. Este podía acomodar 473 personas a la vez. A diferencia de muchos otros buques de la época que daban lo mínimo a sus pasajeros, el Titanic ofrecía un menú tipo restaurante diariamente rotatorio, que ofrecía una entrada, sopa, plato fuerte y hasta postre. Aquí junto se encontraba la cocina de tercera clase. Acá más habitaciones de tripulación, como también llegamos a las primeras habitaciones de segunda clase. Las habitaciones de segunda clase eran muy cómodas en comparación con las anteriores, con paneles de roble pintados de blanco brillante, pisos de linóleo y muebles de caoba. Estos generalmente consistían de un armario, varios camarotes o una cama sencilla y un tocador con lavamanos y espejo. Y aquí en la proa tenemos más cabinas de tercera clase. Sigamos entonces con la cubierta E, también llamada cubierta superior. Esta albergaba la mayor parte de la tripulación en cabinas comparables a las de pasajeros de tercera clase. Este era llamado el callejón de la tripulación, también conocido como el camino escocés, y era el corredor principal de uso exclusivo de la tripulación. Aquí se ubicaban las entradas principales de la nave para tercera clase, junto a más cuartos de tercera clase y el baño principal de estos pasajeros direccionales. A diferencia de la primera y segunda clase, solo habían 2 baños en todo el barco para atender a los más de 700 pasajeros direccionales a bordo. Uno era exclusivo de damas y el otro para caballeros. Estos, a pesar de tener un uso excesivo, eran mantenidos limpios por la tripulación. Y aquí vemos
las habitaciones de primera clase más económicas de toda la nave. El Titanic ofrecía los mejores y más lujosos alojamientos de primera clase que se podían encontrar en cualquier transatlántico contemporáneo. Esta, la cabina de primera clase más barata, era una habitación estándar y costaba alrededor de 30 libras, el equivalente de 3.200 libras hoy en día. Esta constaba de cama sencilla o camarotes y contenía un tocador con espejo, un sofá o silla de pelo de caballo, un armario y un lavamanos de mármol. Las que le seguían en precio eran idénticas, pero incluían un baño privado dentro de la habitación. Aquí comienza la gran escalera principal y los elevadores. Acá hay más habitaciones de segunda clase y de tercera clase aquí. Continuemos con la cubierta D o cubierta del salón. En la proa tenemos más acomodaciones de trabajadores. Como también acá es donde terminan las escaleras de los fogoneros. Acá vemos la sala de eventos o rambla de tercera clase. Este espacioso salón era accesible por 4 escaleras y contaba con bancos de madera contra los muros y plataformas de danza y música en el centro de la habitación. Acá es donde Rose y Jack danzan por primera vez en la afamada escena de la película de James Cameron. Al otro lado del muro y sin acceso desde aquí, encontramos más habitaciones de primera clase, las cuales comienzan en el corredor principal donde están las entradas de primera y segunda clase a la nave. Estas entradas convergen en los elevadores que están detrás de la escalera principal, lo que nos lleva a la sala de recepciones y el comedor de primera clase. Veamos esto más de cerca. Estas son las entradas principales a la nave para los pasajeros de primera y segunda clase. Al ir hacia aquí llegamos a la gran escalera y los ascensores. Ubicado al pie de la gran escalera y abarcando todo el ancho de la nave, el área de recepciones habría sido la primera impresión del Titanic para la mayoría de los pasajeros de primera y segunda clase. La sala de recepción estaba decorada con madera ricamente tallada al estilo jacobino. Aquí un imponente tapiz de abuzón colgaba frente a la escalera. La sala estaba abierta antes y después de las comidas. Aquí la orquesta tocaba en la tarde mientras los mayordomos servían el té, licor y cigarros hasta las 11 de la noche, momento en el que se cerraba el salón. Y este es el gran comedor de primera clase. Esta era la habitación más grande a bordo de cualquier barco en el mundo para su época. Esta tenía capacidad para 554 pasajeros. Habían 2 pasillos a lo largo de la habitación que creaban un gran comedor central delimitado por pilares. En el extremo de la popa como en el de la proa de esta área central, habían 2 estaciones de buffet de roble elaboradamente talladas donde se albergaba el pianista que amenizaba las comidas. El menú consistía de 10 platos consecutivos diferentes cada día. Cada plato, desde los consomés hasta el salmón escalfado y el roast beef, eran una representación perfecta de la cocina francesa contemporánea. Esta era la cocina principal de la nave, donde se preparaban los alimentos de los comedores de primera y segunda clase. Esta es la enfermería del barco, la cual utilizaba los mismos camastros que los de tercera clase. Y acá llegamos al comedor de segunda clase. Esta era una habitación grande y elegante,
con muebles de caoba tapizados en carmesí, donde un piano también amenizaba a los comensales. El menú de segunda clase era levemente inferior al de primera clase. Puede que no tuviera la misma calidad de productos, definitivamente no había solomillo o salmón ofrecidos, pero este menú tenía una buena cantidad de pollo, cordero y el clásico pavo asado con salsa de arándanos. Acá hay más habitaciones de segunda clase y en la popa las últimas habitaciones de tercera clase en toda la nave. Esta es la cubierta B, también conocida como la cubierta del puente. En la punta tenemos la cubierta de la proa. Esta la veremos de cerca más adelante. Esta es la sección central. La mayoría de estas son habitaciones de primera clase. Hay 4 grandes baños para estos pasajeros. Algunas de esas habitaciones también tenían baños privados. Estas son las suites Parlour, las más caras del Titanic. Estas eran compuestas de 2 amplios dormitorios, 2 vestidores, un baño privado, un lavamanos y una espaciosa sala de visitas. Cada una albergaba una chimenea falsa, una gran mesa de juego, lujosos sofás y sillas, aparadores y escritorios. Aquí tenemos la escalera central de nuevo y sus elevadores. Aquí tenemos otra cocina y junto se encontraba el restaurante a la carta y el café parisino. Abiertos exclusivamente a pasajeros de primera clase, el Titanic fue el primer barco británico en contar con restaurantes separados de sus comedores principales. El restaurante era la alternativa preferida al comedor principal y brindaba a los pasajeros la opción de disfrutar de una cocina más lujosa por un costo adicional. Este restaurante era uno de los salones más lujosos del barco, decorado al estilo de Luis XVI. El café parisino compartía el mismo menú y los servidores del restaurante a la carta. Este café era el más popular entre los jóvenes adultos de todo el barco. Este sector contenía las escaleras y la sala de fumadores de segunda clase. Esta era un dominio solo para hombres y estaba situada justo encima de la biblioteca. Esta estaba decorada también al estilo de Luis XVI, la cual tenía sillones de roble rodeados de mesas cuadradas para jugar a las cartas. Esta también contaba con un bar contiguo para suministrar bebidas y cigarros, como también un baño exclusivo para los integrantes de esta sala. Acá detrás se encontraba la cubierta de la popa. Esta era usada como cubierta de paseo para los pasajeros de tercera clase. Y es lugar donde Rose es salvada por Jack cuando ésta intenta tomar su propia vida en la película. Encima tenemos la cubierta A, o cubierta de paseo. Aquí se ubicaban muchos espacios para pasear alrededor del barco con increíbles vistas al mar. Habían habitaciones de primera clase hacia la proa con 2 baños a su disposición. Acá están 2 entradas desde la cubierta hacia la gran escalera delantera. Acá tenemos el cuarto de lectura de primera clase, como también su salón de uso general. La sala de lectura y escritura era un espacio tranquilo para relajarse, leer y escribir a casa a familiares y amigos. Generalmente era un dominio femenino, aunque los hombres también podían usar la habitación. Esta presentaba ventanas altas para una mayor sensación de amplitud. El salón de primera clase era una de las salas más ornamentadas a bordo de todo el Titanic. El salón tenía una altura impresionante de casi 4 metros. Una amplia librería funcionaba como biblioteca para los pasajeros de primera clase. Estos podían elegir entre una colección permanente de clásicos y los últimos lanzamientos que se surtían antes de cada viaje.
La sala se usaba principalmente para socializar y tomar té, café y refrigerios antes y después de la cena. Esta era atendida por un pequeño bar aledaño. Esta también era un dominio mayormente femenino, pero disponible para ambos sexos. Acá se encuentra la escalera trasera, junto a otras 2 habitaciones de primera clase. Y acá la sala de fumadores de primera clase. Los pasajeros masculinos de primera clase podían disfrutar de una sala de fumadores al estilo imperial británico. Para recrear la misma atmósfera de un club de caballeros, la sala se encontraba decorada con paneles de caoba oscuros. Este era el lugar preferido de los apostadores del bar. Los cigarros y las bebidas podían estar disponibles a pedido de los pasajeros y eran proporcionados por los camareros del bar adyacente. Y por último está el café Verandá y Palmares. Con reminiscencias a un café al aire libre en las aceras, sus habitaciones eran brillantes, iluminadas por grandes ventanales. Varias plantas llenaban las habitaciones, incluidas las palmeras en macetas y enredaderas en los muros. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de una amplia selección de refrescos y bebidas diversas en este lugar, como lo podemos ver claramente en esta famosa escena de la película de Titanic. Y por último tenemos la cubierta de balsas. Esta es llamada así porque era donde estaban ubicadas las balsas salvavidas del barco. Este espacio era dividido en diferentes secciones. Acá está la cubierta de paseo de segunda clase, la cual no tenía buena vista al mar gracias a las balsas. Veamos esto en primera persona. Por otro lado, para los pasajeros de primera clase, la mayor parte de la cubierta no tenía balsas. Esto debido a que los arquitectos del barco querían asegurarse de que los pasajeros de primera clase siempre tuvieran las mejores vistas del barco. Esta es una de las razones por la que el Titanic no tenía suficientes balsas salvavidas para todas las personas a bordo el día que se hundió. El barco contaba con 20 balsas en total, suficientes para más o menos la mitad de las almas a bordo, ya que, como bien se sabe, en sus tiempos creían que este era realmente inundible. Se creía en ese entonces que en caso de emergencia, estas balsas serían usadas solo para transportar pasajeros de un buque hacia otro. Cada balsa era suspendida por un aparato conocido como un davit. De ser necesario, el davit se extendía, la balsa era cargada de pasajeros y esta era descendida hasta el nivel del mar. Y aquí hacia la proa llegamos al puente. Esta área era la cabina. Detrás de este lugar era donde la tripulación de marineros dormía para siempre estar cerca al puente. Este era un lugar excelente para esconderse de una noche fría de invierno. El barco tenía 2 volantes que controlaban la dirección de la nave. Estos eran los telégrafos náuticos. Estos eran utilizados para comunicarse directamente con las calderas para poderle dar dirección o detener el barco. Esta era la habitación del capitán, como también se encuentran las diversas habitaciones de los oficiales de la nave. Aquí también tenemos el cuarto de comunicaciones, el cual tenía el telégrafo del barco, como también el lavado de la tripulación. Lo cual por fin nos lleva a la cúpula de la famosísima gran escalera delantera. Veamos el impresionante ingreso de Leonardo DiCaprio a este fantástico lugar. La gran escalera era una de las características más impresionantes a bordo del Titanic y era el epicentro de las actividades de primera clase. Construida en su totalidad de roble inglés, esta tenía amplias curvas y los espacios circundantes estaban revestidos con paneles elegantes al estilo barroco neoclásico. La escalera estaba coronada por una extravagante cúpula de hierro forjado y cristal con un gran candelabro en el epicentro. En el rellano central de la escalera había un reloj exquisitamente tallado con figuras alegóricas a cada lado, conocidas mejor como el honor y la gloria,
Corona del Tiempo. Al pie de la escalera, en el montante de la balaustrada central, había un querubín de bronce que sostenía una antorcha eléctrica. Desde la gran escalera, un pasajero podía acceder a casi todas las instalaciones disponibles para los pasajeros de primera y segunda clase. Junto a esta se encontraba el gimnasio. Este era una habitación bien iluminada con paneles de roble pintados de blanco y suelos de baldosas. A lo largo de la pared había una instalación de roble tallado con una hermosa ilustración de un transatlántico de clase olímpica y un mapa que mostraba las rutas de viaje de la empresa White Star a lo largo de todo el mundo. La sala se encontraba equipada con equipos de ejercicio de última generación, incluidos los camellos eléctricos, un caballo eléctrico, una máquina de remo, un saco de boxeo, una máquina de levantamiento de pesas y bicicletas mecánicas. Y es así que por fin concluimos este recorrido tras todas las cubiertas del Titanic. Pero no podemos finalizar sin ver primero las partes externas de la nave que nos hicieron falta por explorar. Como por ejemplo las 3 hélices del Titanic que eran masivas. Aquí me gustaría compararlas al tamaño de una persona. Como también el codaste, el cual era usado para direccionar la nave. También podemos ver este timón en la popa, el cual era conocido como el puente de atranque, el cual era utilizado para ayudar a atrancar la nave en un muelle. El Titanic también contaba con varias grúas eléctricas para poder ayudar a embarcar y desembarcar todos los contenidos de la nave. Esta parte es también conocida como el Castillo de la Proa y pueden ver las masivas cadenas atadas a las anclas en toda la punta de la nave. Aquí es donde DiCaprio filmó su emotiva escena del Rey del Mundo y donde se dan el primer beso con Rose en la película. Y por último llegamos a las 2 gigantescas astas mayores del barco. Estas albergaban las banderas de señalización, como también las antenas del telégrafo de la nave. Y es acá donde se encuentra el mirador del vigilante, el cual percibió el iceberg que hundiría el Titanic ese frío domingo 14 del año 1912, resultando así en la muerte de más de 1.500 personas, convirtiéndolo en uno de los más mortíferos desastres marítimos de todos los tiempos. Es simplemente impresionante pensar que esta majestuosa nave haya sido realmente diseñada y construida hace más de 100 años. En especial el haber logrado todo esto antes del advenimiento de las computadoras y programas de diseño modernos en 3D. Cuesta pensar que todo esto fue meticulosamente diseñado y elaborado a mano. Esto es un claro ejemplo de lo ilimitada que es la imaginación y el ingenio humano. Ingenio que a veces logra hazañas imposibles de concebir solamente por un par de generaciones atrás. Increíbles hazañas que realmente han dado forma a un mundo contemporáneo, que a veces parecen hechas por los mismísimos dioses, o en este caso en particular, por los mismísimos titanes de la revolución industrial.